En esta ocasión vamos a abordar a un personaje muy peculiar y muy importante. Fue un pecador serial, un hombre muy ambicioso en el campo profesional, dedicado al placer sexual, consumido por el placer sexual. Incluso fue miembro de una secta. Pero así como podemos ver estas deficiencias, estos defectos, también fue un hombre que buscó constantemente hacer el bien, un hombre que buscó el conocimiento, que buscó la verdad, que buscó siempre acercarse a Dios. Estamos hablando de Agustín de Hipona. Para los católicos, San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida al tercer programa de la tercera temporada de Ecos del Saber, dedicado a 12 grandes filósofos de la historia occidental. Y en esta ocasión vamos a abordar a un personaje muy peculiar y muy importante. Fue un pecador serial, un hombre muy ambicioso en el campo profesional, dedicado al placer sexual, consumido por el placer sexual. Incluso fue miembro de una secta, pero así como podemos ver estas deficiencias, estos defectos, también fue un hombre que buscó constantemente hacer el bien, un hombre que buscó el conocimiento, que buscó la verdad, que buscó siempre acercarse a Dios. Estamos hablando de Agustín de Hipona. Para los católicos, San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, responsable de la doctrina del pecado original, de la gracia divina, de un tratado muy sofisticado sobre la Trinidad, un teólogo fundacional del cristianismo. Para los evangélicos, un teólogo también muy respetado. Fue tenido en muy alta estima por Martín Lutero y Juan Calvino, que a pesar, ¿no?, de estas corrientes evangélicas que critican, ¿no?, los sacramentos, la eclesiología, destacan en Agustín de Hipona el énfasis que él coloca o le asigna a la Biblia como una fuente de autoridad, la única fuente de autoridad que es la Biblia. Y esto resuena con el principio de sola escritura. Agustín de Hipona es un nombre con el cual todos nos podemos relacionar con su vida. Es un pecador redimido, un pecador que transita por una vida de dificultades y de constante búsqueda del bien para finalmente transformar esa convicción en una fe a prueba de todo. Es un personaje importante también porque crea, por ejemplo, la rama de la historia de la filosofía, del género literario de la autobiografía. Es un hombre fundacional para la teología cristiana, pero también para la civilización occidental. Y sabemos mucho de la vida de Agustín de Hipona porque una de sus obras principales, Confesiones, que escribe entre el año 397 y el 400, cuando ya era obispo de la arquidiócesis de Hipona, nos aporta una multitud de detalles sobre esta vida. De hecho, esta obra, ¿no?, inaugura el género literario de la autobiografía. Es la obra completa más importante que tenemos de la Edad Antigua. Y no solamente es una autobiografía que describe datos o fechas, sino que es una autobiografía crítica, no solamente en lo intelectual, sino también en lo espiritual, y que explica el camino que transita Agustín de Hipona hacia el cristianismo y su relación con Dios. ¿Qué podemos decir? Agustín de Hipona nace en el año 354 en la ciudad de Tagaste, en la provincia de Numidia, que era parte del Imperio Romano en el norte de África, lo que actualmente vendría a ser territorio de Argelia. Nace de una familia de clase media, una familia de ciudadanos romanos, en casa se hablaba el latín. Su padre, Patricius, un pagano, un hombre sin mayor fortuna, pero muy dedicado a la vida pública local, y también su madre, Mónica, una cristiana muy devota, que va a ser un personaje fundamental durante la vida de Agustín de Hipona. Ellos van a tener dos hijos más, Navigio, hermano de Agustín, y Perpetua, hermana
de quienes no sabemos mucho. Sí sabemos que su infancia fue una infancia marcada por las inquietudes, por la curiosidad. Fue un niño muy travieso, muy inquieto intelectualmente. Su madre intentó educarlo en el cristianismo, pero en realidad no se sentía muy cercano a la fe en ese momento. De hecho, él cuenta, ¿no?, una anécdota en Confesiones que marca su reflexión, ¿no?, su reflexión en su primera conversión, sus primeros pasos hacia la conversión al cristianismo. Él narra que a los 11 años, con un grupo de amigos, invade una propiedad ajena, una propiedad de un vecino, y entra con estos amigos y se roba unas peras. Finalmente, lo que hace con estas peras que no estaban buenas, las tira a unos cerdos para que las consuman. Lo que destaca Agustín en esta historia, que a la cual le va a dedicar, ¿no?, a la cual se va a dedicar en varios capítulos de Confesiones, es que él en realidad no pensaba que este acto fuera una travesura inocente. Él, de hecho, señala que esta actitud, ¿no?, este hecho fue un hecho pecaminoso. Él dice: "Yo no sentí placer por el robo de la pera en sí, sino en el acto de robar". Y que esto de alguna manera muestra que desde niños, ¿no?, desde que nacemos, tenemos una naturaleza corrompida, nacemos con el pecado original. Es un concepto que él va a desarrollar entre el año 412 y 430, particularmente en su controversia contra los pelagianos, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, para Agustín de Hipona, entonces, la corrupción del ser humano, de la naturaleza humana, no puede ser explicada solamente en términos psicológicos o fisiológicos, sino que también hay un elemento espiritual de por medio. Él dice que el pecado original en realidad es una condición heredada por la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido, la manzana prohibida, y que a partir de esta desobediencia, de este error, todos estamos condenados a ser afectados por el pecado original. Más allá de eso, Agustín señala que el pecado original no solamente es, o que el pecado no es solamente un acto, sino que es una condición constante de la naturaleza del ser humano. Y él dice esto se ve agravado también por lo que él determinó, lo que él llamó el estado de conscupiscencia, que es esta tendencia que tenemos los seres humanos a pecar. Por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos de ser, ¿no?, marcados por este pecado original? La muerte física, la debilidad moral, la ausencia de un compás moral. Muchas veces el ser humano es falible, tiende a hacer el mal. ¿Hay libre albedrío? Sostiene Agustín de Hipona que sí, tenemos libre albedrío, podemos elegir libre y voluntariamente hacer el bien, pero también hacer el mal. Y que este libre albedrío está afectado por esta condición constante del pecado original. ¿Cuál es la única forma de redimir el pecado? Mediante la gracia divina, ¿no?, que nos puede, ¿no?, que se nos otorga, por ejemplo, durante el bautismo, esta remisión del pecado a partir, ¿no?, de este acto. Nosotros limpiamos nuestros pecados y podemos llevar una vida hacia el bien. Entonces, ya vemos cómo Agustín de Hipona marca desde el principio, ¿no?, esta búsqueda del bien, ¿no? La distinción entre el bien y el mal, cómo actuar. ¿Desde niños estamos corrompidos? Él señala que sí. Bueno, a los 12 años, más o menos en el 366, en el año 366, su familia hace un gran esfuerzo económico y envía a Agustín a estudiar a la ciudad de Madara, que era una ciudad un poquito más grande. Lo mandan para que aprenda sobre filosofía, sobre música, arte, un poco de historia. En ese momento, por primera vez, Agustín es expuesto a las obras de los grandes referentes de la literatura romana. Él se enamora del arte, ¿no? Del arte del latín bien escrito, de la sofisticación de las ideas de estos grandes referentes de la literatura romana. Lamentablemente, 4 años después de iniciar sus estudios en Madara, eh, la familia se queda sin dinero y Agustín debe regresar a Tagaste. En Tagaste, lejos de tener una vida, ¿no?, donde va a continuar estudiando, se dedica al libertinaje, se dedica a hacer travesuras, se dedica a portarse mal
y obviamente su madre Mónica empieza a preocuparse. Es en este tiempo también donde muere su padre, Patricius, que finalmente se convierte al cristianismo antes de morir gracias a las acciones, a la intervención de Mónica. A pesar de todo, en el año 370, ya Agustín con 16 años, consigue un patrón, ¿no? Una persona que lo apoya económicamente, se llama Romaniano. Romaniano ¿no? lo invita a Agustín a irse a la ciudad de Cartago a estudiar retórica y él va a financiar estos estudios. La retórica en ese momento era como el campo de estudio, la profesión más prestigiosa que uno podía tener, ¿no? Inspirado por estos grandes referentes de la literatura romana que ya les había mencionado. Eh, Va Agustín entonces a Cartago y en Cartago, que era una ciudad pagana, va a encontrar una ciudad plagada de excesos, dedicada a los placeres carnales, y Agustín de Hipona va a caer en esa vida. De hecho, 2 años después de haber llegado, conoce a una mujer, muchos dicen o señalan que era una esclava, con quien va a tener un hijo, a quien va a llamar Adeodato. Adeodato o a Dios dado. Es un hijo fuera del matrimonio, que va a tener con esta mujer, con quien va, ¿no? Va a tener cierta estabilidad, cierta lealtad, durante más de 15 años van a estar juntos, pero es un hijo extramarital. Y esto obviamente va a afectar fuertemente a su madre Mónica, que reprueba esta unión, reprueba la vida lujuriosa de su hijo, reprueba este niño nacido fuera del matrimonio con una mujer que no era parte de la clase social, que no pertenecía a la clase social de Agustín. Hay que hacer una aclaración aquí, ojo con los anacronismos de estar juzgando estas prácticas como indeseables, porque en el momento era lo que ocurría, en el momento así eran las prácticas sociales y es injusto, ¿no? Criticar con ojos actuales lo que en ese momento se determinaba como las prácticas sociales, ¿no? Y que vigentes. Así que siempre mucho cuidado al momento de juzgar estas cosas. A pesar de toda esta vida lujuriosa, licenciosa, ¿no? Agustín de Hipona siempre buscó el conocimiento. De hecho, es expuesto a esta obra, a esta gran obra de Cicerón, Hortensio, de la cual ya no quedan copias, y es a partir de esta obra donde Agustín de Hipona encuentra o, ¿no? o se orienta hacia la búsqueda del conocimiento, un amor por aprender. Esto es importante resaltarlo porque a pesar del desorden en su vida, Agustín de Hipona siempre fue muy sincero en su búsqueda por el conocimiento, en su búsqueda por hacer el bien. De hecho, en ese momento también va a leer las escrituras, tratando de encontrar respuestas, ¿no? A esta pugna entre el bien y el mal, pero las traducciones que existían de las escrituras en ese momento al latín eran de muy mala calidad y no se comparaban con el latín sofisticado de los referentes romanos. Es por eso que pierde interés en las escrituras y descontinúa su estudio. Pero siempre había una pugna, ¿no? Esta búsqueda de la paz espiritual, de hacer el bien, lo lleva a Agustín de Hipona a descubrir prácticas, a descubrir creencias, a aprender sobre diferentes formas de ver y entender el mundo. Y en el año 373, Agustín de Hipona se convierte al maniqueísmo. El maniqueísmo era una secta cristiana zoroastriana, originada en Persia, ¿no? En lo que es actualmente Irán, a partir de las enseñanzas de un personaje que se llamaba Mani, ¿no? Que se creía apóstol de Cristo, y era una secta dualista que establecía la pugna entre el bien y el mal, entre el Dios y el demonio. A Agustín lo que le llama la atención es la vida ascética, la vida simple, ¿no? Que llevaban estos personajes, los maniquios, esta búsqueda por la sabiduría también. Y había una oferta que para él era irresistible. Los maniquios ofrecían, o los maniqueístas ofrecían un conocimiento secreto, entre comillas, mediante el cual finalmente los conversos a la secta podrían aplicar para controlar sus vidas, para
encaminar sus vidas y hacer el bien. Esto obviamente se vuelve muy atractivo para un personaje que tenía una vida bastante desordenada. Él necesitaba un poco de, ¿no?, de orden, de guía, y el maniqueísmo le ofrecía eso en ese momento, por lo menos eso era lo que él creía. Y él se planteaba la pregunta, ¿no?, de cómo puede existir el mal si Dios es bueno. Era la gran interrogante que tenía Agustín. Busca respuestas entonces, ¿no?, a su comportamiento hedonista y desbocados, ¿no? Y desbocado, perdón. Ahora, esta conversión al maniqueísmo obviamente decepciona profundamente a su madre. Su madre reprueba fuertemente la conversión de Agustín de Hipona al maniqueísmo, pero nunca pierde la fe, va a seguir rezando, va a seguir orando por él, pidiendo que, ¿no?, se encuentre con Dios, con el Dios cristiano. En el año 379, Agustín de Hipona regresa a Tagaste después de sus estudios de retórica en Cartago y se dedica a enseñar retórica. Regresa con su mujer y con su hijo. Va a la casa de su madre Mónica, Mónica no lo recibe, y Agustín se ve forzado a ir a la casa de su patrón romaniano, donde va a encontrar todo tipo de ventajas, no le falta absolutamente nada. Durante este tiempo Agustín ya empieza a desplegar sus capacidades profesionales e intelectuales, empieza a ganar fama con los grandes discursos que escribía, ¿no?, el gran poder de la oratoria que tenía, pero empieza gradualmente su desencanto con el maniqueísmo. A partir especialmente de un evento, uno de los grandes líderes del maniqueísmo de esa época, Fausto, va de visita, ¿no?, a la ciudad de Tagaste. Y en Tagaste, Agustín de Hipona se acerca, ¿no?, para hacerle una serie de preguntas. Todos los representantes de la secta, ¿no?, los miembros de la secta le habían dicho: espera que venga Fausto porque Fausto va a resolver todas tus dudas. Y lo que ocurre en realidad es todo lo contrario. Cuando Agustín de Hipona tiene este encuentro con Fausto, encuentra que Fausto es un tipo de escasa calidad intelectual, poco formado, bastante vago en sus ideas. De hecho, Fausto le pide a Agustín de Hipona que le enseñe, ¿no?, un poco de literatura para que pueda culturizarse más. Y esto obviamente genera un desencanto mayor en Agustín de Hipona porque él encuentra que el gran referente que le había, ¿no?, al cual se habían referido, el que le prometía estas respuestas, finalmente no le da ninguna y lleva a más dudas y, ¿no?, dudas y también una especie de alejamiento gradual de las falsas promesas del maniqueísmo. Entonces aumentan las semillas de la duda. Otro problema al cual se enfrenta Agustín de Hipona en este tiempo es que durante sus clases de retórica, ¿no?, al término de las mismas, la práctica en ese tiempo era que los alumnos pagaran las clases al final de las mismas. Sucede que muchos alumnos no solamente eran mediocres, sino que muchos de ellos no pagaban. Y Agustín se vio enfrentado a varias deudas, a varios problemas económicos. Así que vamos a decir, se cansa de la situación que vivía en Tagaste y, bueno, va a tomar una decisión importante que es ir a Roma. Pero antes de eso, tenemos que decir, ya cuando Agustín tenía más o menos unos 24 años, sí, aproximadamente, en el año 380, 26 años, perdón, en el año 380, el emperador Teodosio declara el cristianismo como única religión legítima del Imperio Romano. Esto es un momento importante porque si ya mediante el edicto de Milán se había legalizado el cristianismo, se le había permitido al cristianismo ser una religión, ¿no?, sin sometimiento a persecución, durante ¿no?, el gobierno de Constantino I, en el año 313 y ya en el 380 el cristianismo es declarado una religión oficial, ¿no?, la única religión oficial y legítima del imperio. En el año 383, finalmente Agustín de Hipona abandona el maniqueísmo y decide viajar a Roma. Como les dije, contrariado por la actitud de sus estudiantes, la mediocridad de los mismos, y la búsqueda de respuestas que él tenía, sobre todo en el lado espiritual. Viaja a Roma con su mujer y con su hijo. Y Roma en ese momento es el gran símbolo del poder, de la herencia cultural, del orgullo del imperio.
¿no? La cuna de los referentes. Pero hay una gran decepción también en Agustín cuando llega a Roma. Él pensaba encontrar alumnos más sofisticados, de mayor calidad, más honestos. Y con lo que se encuentra es con lo mismo, ¿no? Malos estudiantes, estudiantes incumplidos, más desencanto. Sin embargo, va a tener la suerte de que, así como surge Romaniano para pagarle sus estudios en Cartago, en Roma conoce a Símaco. Símaco que se convierte en otro patrón de otro patrocinador de Agustín de Hipona, proveniente de una familia de políticos respetables, de senadores, muy influyente en la vida pública de Roma. Símaco le ofrece a Agustín, ¿no? Varias posibilidades, por lo menos posibilidades de relacionarse políticamente, culturalmente, socialmente, y lo que hacía Símaco básicamente era, él quería retomar, ¿no? Que Roma recuperase la grandeza imperial. Esto significaba volver, ¿no? A la adoración a los dioses paganos, también, ¿no? A ensalzar el altar de la victoria, todas aquellas prácticas que según Símaco se habían perdido y que él quería resaltar para recuperar la gloria del Imperio Romano, que ¿no? Valga aclarar, en esa época estaba sufriendo un gran asedio, sobre todo de varias tribus bárbaras que estaban asediando ciudades del imperio y que después van a tener consecuencias muy importantes en el año 410 con el saqueo de Roma y que vamos a ver en breves minutos. Ahora, Símaco entonces ve en Agustín un gran prospecto, este joven preparado, ¿no? Con gran don de la palabra, con gran capacidad discursiva, entonces lo encuentra útil para sus eh, deseos, para sus objetivos. Y es gracias a Símaco que en el año 384 se le ofrece la posición de profesor de retórica en Milán. Ahora, Milán en ese momento era la sede de la residencia imperial. En esa ciudad vivía el emperador Valentiniano II, un emperador de 12 años, y su madre Justina, que era la emperatriz, ¿no? De facto, vamos a decir, quien gobernaba de facto. Ahora, esta no era una posición cualquiera. Ser profesor de retórica en Milán significaba ser básicamente el portavoz del emperador y el jefe del aparato de propaganda imperial. Era una posición de gran influencia y de gran poder que te permitía acceso a grandes círculos políticos, a grandes círculos sociales y culturales. Era una forma muy clara de escalar socialmente, económicamente y políticamente. Entonces, era una posición de gran prestigio y esto obviamente lleva a la enorme satisfacción de Agustín. Sus ambiciones profesionales, que eran muy fuertes, se ven satisfechas. Consigue fama, consigue más dinero, consigue más poder, más influencia, y eso obviamente lo ensalza, vamos a decir, lo motiva mucho. En Milán no solamente va a estar con su mujer y con su hijo, sino también la va a acompañar Mónica, su madre. Finalmente se reúne con Mónica, su madre. Estamos hablando de un hombre de 30 años que ya había logrado una gran reputación personal, una gran reputación profesional, pero ¿cuál era el problema? Seguía sin un compás moral, seguía dedicado a la vida licenciosa. Era un hombre que no encontraba su lugar, él decía que su alma seguía enferma. Pero por estas cosas del destino, gracias a su madre, que era esta, ¿no? Santa Mónica, de hecho es una santa para la Iglesia Católica, Mónica, que era una asistente muy frecuente de las misas, ¿no? Que se daban en Milán, conoce a Ambrosio, que era el obispo de Milán, y por intermedio de Mónica, Agustín de Hipona conoce a Ambrosio de Milán, que también es un padre de la Iglesia y un santo de la Iglesia católica. El caso de Ambrosio también es un caso muy interesante porque tiene una vida marcada también por las disputas y es un teólogo muy importante. Él resuelve esta disputa contra los arrianos, el arrianismo, ¿no? Que era una secta cristiana que negaba la divinidad de Jesús, que pensaba que Jesús era simplemente otra criatura de Dios. Bueno, él resuelve esta controversia, o es muy importante en la resolución de esta controversia,
y debido a su influencia, por clamor popular ¿no? Es ordenado sacerdote y posteriormente obispo de Milán. Era un hombre muy inteligente, muy culto, sereno. Era un hombre que daba grandes sermones, que recurría a alegorías. Y esto inspira muchísimo a Agustín, porque Agustín de Hipona dice, bueno, este hombre, este cristiano que es un cristiano sereno, es un cristiano culto, es un cristiano que se ve feliz. Y yo también quisiera ser así. Resulta que también en ese periodo, estamos hablando en el año 384, 386, con ¿no? Agustín de Hipona en Milán, en ese momento el fermento cultural estaba marcado por el neoplatonismo, que era una corriente filosófica que estaba rescatando las ideas de Platón. Muchos filósofos cristianos estaban dedicados al estudio de las ideas de Platón, reinterpretaban a Platón e incluían ideas ¿no? y postulados de Platón en sus sermones. Lo que llama la atención a Agustín de Hipona es sobre todo esta idea del mal, ¿no? Este concepto neoplatónico del mal como negación del ser o como privación del ser. Él se sentía identificado con esto. Él sabía que estaba actuando mal al dedicarse a la vida sexual, ¿no? A la vida promiscua, a una vida de ambiciones terrenales. Él sentía que estaba mal y de alguna u otra manera esta idea de hacer el mal como negación del ser le golpea muy duro. Entonces, inspirado por esta corriente, ¿no? Filosófica, por este ambiente filosófico, por esta inspiración que sentía ¿no? por Ambrosio, ¿no? San Ambrosio, y por el constante apoyo, ¿no? Y la constante motivación que le daba a su madre, Mónica, Agustín va a retomar el estudio de las escrituras. Aquí ocurre una cosa, ya la reputación, como decía, la reputación profesional de Agustín de Hipona se había elevado mucho y era ya necesario que él ¿no? se estableciera en matrimonio, era lo socialmente correcto y lo socialmente deseable. Como dije anteriormente, la mujer con la cual había tenido su hijo, Adeodato, no podía casarse con él porque era de una clase social inferior. Y esta mujer, digo esta mujer porque Agustín de Hipona nunca la nombre, le da su nombre original en Confesiones, nunca la menciona por su nombre original. Esta mujer entiende que tiene que partir, de lo contrario va a limitar ¿no? el crecimiento no solamente profesional, sino también la consolidación social de Agustín de Hipona y de su hijo. Y en un acto de nobleza y de dignidad, ella retorna al África diciendo que jamás va a dejar de amar a Agustín. Y en África del Norte se va a dedicar al celibato y a una vida orientada al servicio de Dios. Obviamente este evento, ¿no? Una mujer que lo acompaña durante tantos años, era obviamente una mujer que Agustín de Hipona quería muchísimo. Agustín de Hipona se quiebra y encuentra un gran vacío espiritual. A pesar de su vida licenciosa, esta mujer había sido siempre una constante en su vida, madre de su hijo, y no tenerla en su vida de repente lo afecta muchísimo. El segundo evento importante que ocurre entre estos 2 años, 384 y 386, es, el intento de toma de la Basílica de Milán, en ese momento la Basílica Martyrium, que era la basílica que Ambrosio le había dedicado a los mártires del cristianismo durante la persecución que estableció el emperador Diocleciano en el 300 entre el 303 y el 311. Este emperador Diocleciano persiguió duramente a los cristianos, ¿no? A todos los creyentes, torturándolos, asesinándolos. Fue una época muy, muy dura. Bueno, en ese momento lo que ve Agustín es lo que ve la emperatriz Justina es la toma de esta basílica martyrium de Ambrosio, obispo de Milán. Le pide a Ambrosio que abandone la basílica porque ella era arrianista. Ella no creía en la divinidad de Jesús. Y Ambrosio se opone a esta situación y esto exacerba las tensiones
y Justina ordena movilizar las legiones, el ejército romano, para sitiar la Basílica Martínum. Eh, lo que hace Ambrosio es convocar a una desobediencia civil. Los cristianos practicantes ocupan la basílica por dentro, entre ellos Mónica. Se instalan dentro de la basílica y empiezan con sus cánticos, sus oraciones a defender la basílica. La tensión llega a un punto tal que en algún momento se siente que va a haber una intervención por la violencia, una intervención violenta en la basílica, pero finalmente Valentiniano, el hijo, ordena el retroceso ¿no? de las legiones del ejército romano y el tema no llega a mayores y se consolida esta basílica como, ¿no? una defensa a la fe cristiana. Agustín de Hipona queda sorprendido por este acto de coraje, de valentía, no solamente de su madre, también de Ambrosio, ¿no? Y esto lo inspira, obviamente, a buscar más información, se siente más inspirado por el cristianismo. A pesar de todo, ¿no? Esta vida hedonista y licenciosa lo sigue sometiendo. De hecho, es muy conocida esa frase de Agustín donde dice, donde le pide a Dios, ¿no? Dame castidad y continencia, pero no aún o no ahora. Es decir, su alma seguía enferma. Él era consciente del pecado, pero decía, todavía no me quites a mis amantes, todavía no me quites el sexo, ya en algún momento rectificaré el camino. Pero obviamente no todo dura para siempre. En el año 386, Agustín entra en una terrible crisis. Él sabía que tenía que cambiar esa vida de pecado, que tenía que enmendar el rumbo, porque nuevamente estaba perdido. Tenía riqueza material, tenía riqueza profesional, le estaba yendo muy bien, era un personaje muy querido, muy respetado, pero se sentía vacío espiritualmente y entra en esta crisis donde empieza a llorar, se va a la casa que compartía en ese momento con su amigo Alipio, va al jardín, empieza a tomarse los pelos, a jalarse los pelos, entra en una crisis y de repente él señala, él narra que siente la voz de un niño que le dice en latín, tole lege, toma y lee, toma y lee. Él entiende que tiene que leer algún texto. Entra a la casa, revisa, ¿no? Y observa que había unos escritos encima que eran las epístolas de Pablo, carta a los romanos. Y en el versículo 13, capítulos 13 y 14, Agustín de Hipona lee el siguiente texto. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Obviamente esto marca un punto de quiebres en este momento después de leer este versículo y estos capítulos donde Agustín de Hipona finalmente se somete a la voluntad de Dios y se entrega al cristianismo. Finalmente acepta a Dios. Se lo comenta a Lipio, su gran amigo, lloran de alegría, van los dos a contarle a Mónica, la madre de Agustín, lo que había ocurrido y Mónica, muy feliz, llora de alegría, bendice a su hijo y finalmente, junto con Alipio y su hijo Adeodato, Agustín de Hipona se convierte en catecúmeno, es decir, en un estudiante de la doctrina de la fe cristiana. Y es un programa de estudio que más o menos va a durar 6 meses, donde estudia la doctrina de la fe cristiana en un lugar llamado Casisiacum. Era una comunidad donde también iba con su madre, eran, ¿no? eran charlas lideradas por Ambrosio, y finalmente en el año 387 Agustín de Hipona es bautizado en la Piazza del Duomo por San Ambrosio. Ya en el bautizo, ojo, que en ese momento el bautizo no era costumbre bautizar ¿no? desde niños, el bautizo se daba en algún momento de la vida de la persona, un adulto, cuando quería, ¿no? finalmente convertirse a la fe. Después de este evento, Agustín de Hipona decide regresar a África para continuar con su vida pastoral. En el camino hacia África paran en el puerto de Ostia junto con su madre.
tienen unas discusiones muy hermosas sobre la naturaleza de la fe, sobre el camino, ¿no?, del bien, y finalmente Mónica cae enferma y le dice a su hijo que ya su misión ha sido cumplida, que ya lo ha visto convertirse y que ella puede morir en paz. Y de hecho, Mónica muere en Ostia y la entierran allí. Finalmente, regresa Agustín con su hijo Adeodato y otros compañeros, entre ellos Alipio, viajan a Tagaste, al norte de África nuevamente, donde va a tener una vida monástica, donde va a iniciar, ¿no?, una comunidad tipo Casisiacum para enseñar ¿no?, a los miembros de la sociedad de Tagaste, ¿no?, sobre la doctrina de la fe cristiana. Ocurre algo muy importante algunos años después, en el año 391, finalmente Agustín viaja a Hipona, a la liturgia, ¿no? Y en ese momento, cuando está en Hipona, el pueblo lo toma, algo similar a lo que ocurrió con San Ambrosio. La gente lo toma, e incluso contra su voluntad lo llevan al obispo de Hipona y le piden que por favor lo ordene sacerdote. El obispo lo ordena sacerdote y finalmente Agustín de Hipona se convierte en sacerdote de la arquidiócesis de Hipona. Esto ya inicia una vida pastoral muy, muy fecunda. Ya en el año 392 tiene su primera polémica importante contra los maniqueístas, especialmente con un líder muy importante que era Fortunato, a quien en esta discusión lo supera tan ampliamente en argumentación teológica y argumentación doctrinaria que Fortunato simplemente decide abandonar el debate y se va de la ciudad. En el año 395, es decir, 4 años después de haber sido ordenado sacerdote, finalmente Agustín de Hipona se convierte en obispo de Hipona, de la arquidiócesis de Hipona. Y es a partir de este momento donde se inicia una fecunda vida pastoral, una fecunda vida también de, ¿no?, disputas legales, de disputas teológicas, de producción literaria. Más de 1000 escritos. Ojo, la producción literaria de Agustín, teológica y literaria de Agustín de Hipona, se inicia cuando él tenía 41 años de edad. Así que una pequeña enseñanza es que nunca es tarde para empezar a escribir nuestro primer libro, nuestro primer ensayo, nunca es tarde. Agustín de Hipona entonces empieza a escribir estos textos y va a escribir más de 1000 hasta el año de su muerte. ¿Cuáles son los textos más importantes? Bueno, los más importantes son confesiones, sobre los cuales se basa esta pequeña presentación que les estoy haciendo, entre el año 397 y el 400, sobre doctrina cristiana, que también es otro texto importante que le toma casi 30 años en escribir, la Trinidad o de Trinitate, que es una obra muy importante en la teología cristiana sobre ¿no?, la doctrina de la Trinidad, que también le toma casi un cuarto de siglo. Y finalmente su obra más importante, la más influyente por lo menos en términos de impacto político, religioso y cultural, que es De Civitate Dei, la ciudad de Dios, que escribe entre el 413 y el 426. Pero ojo, no es lo único que va a escribir. También va a escribir o tiene escritos antiheréticos contra los maniqueístas, donde, vamos a decir, critica el dualismo, ¿no?, este reduccionismo de los maniquios, contra los donatistas, donde también va a tener una controversia importante que ya vamos a explicar, donde defiende la unidad del cristianismo, de la iglesia cristiana, contra los pelagianos, otra polémica importante, donde va a articular la doctrina del pecado original y de la gracia divina. Les hablaba entonces de las disputas, vamos a ir a las disputas, ¿no?, las dos más importantes contra los donatistas. Es una disputa que se extiende entre el 393, cuando él era sacerdote aún, y el 411. Los donatistas eran una especie de, no vamos a decir secta, una especie de escuela, ¿no?, herética, cristiana, no herética, pero era una escuela, una desviación, ¿no?, que planteaba, ¿no?, dirigida o liderada por Donato Magno, un sacerdote cristiano, que cuestionaba, ¿no?, la capacidad que tenían los sacerdotes, ¿no?, vamos a decir, que habían renunciado a la fe, que habían traicionado a la fe, que habían cometido pecados incluso mortales, ¿no?, de si es que era posible readmitirlos a la iglesia.
Esto surge, como les dije, a partir de la persecución durante el gobierno de Diocleciano entre el 303 y el 311 eh, después de Cristo, ¿no? 2 años antes del Edicto de Milán, cuando Constantino declara que todas las religiones, que el cristianismo también es una religión legal. Bueno, en ese tiempo muchos miembros de la iglesia habían escapado, habían sido torturados, muchos negaron su fe. Entonces Donato Magno decía, esta gente está comprometida moralmente y por lo tanto al estar comprometida moralmente, los sacramentos que ellos administran no son válidos ni legítimos porque ellos están contaminados. Nosotros queremos una iglesia pura y fiel. Por lo tanto, aquellos que quieran administrar sacramentos nuevamente, tendrán que ser rebautizados y tendrán que reordenarse. ¿Por qué? Porque están contaminados de origen y los sacramentos que administran van a ser ilegítimos e inválidos. Entonces lo que hacían los donatistas era establecer una correlación entre la integridad moral de quien administraba los sacramentos y los sacramentos en sí mismos, la validez de los sacramentos en sí mismos. En el año 411, bajo auspicio del Imperio Romano, se lleva a cabo el famoso Concilio de Cartago y Agustín de Hipona defiende la posición o ataca esta posición de los donatistas. Él sostiene que la validez y la legitimidad de los sacramentos solo dependen de la gracia divina. Es decir, Dios es infalible, los seres humanos, o sea, perdón, Dios es infalible y los seres humanos somos falibles y que la iglesia finalmente es una mezcla de pecadores y santos, y que por lo tanto, aun si fuese un pecado mortal, solo la gracia divina salva a esos pecadores, que no es de humanos juzgar. Finalmente, esta controversia es resuelta a favor de la posición de Agustín de Hipona y el donatismo va a ser gradualmente desplazado. La segunda disputa importante que vamos a tener es contra los pelagianos. El año 411 y 430, que es el año de la muerte de Agustín de Hipona. Pelagio es un gran orador, un gran teólogo, nacido en la provincia romana de Britania, lo que actualmente vendría a ser Inglaterra, ¿no? Y lo que señala Pelagio es que solamente Adán y Eva cometieron el pecado original y que no es culpa de todos los seres humanos, ¿no? Ese acto de desobediencia, que nosotros no tenemos que estar marcados por este pecado original. Solamente es culpa de Adán y de Eva. No solamente sostiene eso Pelagio, él dice que Jesús en realidad no es un salvador, Jesús es solo un maestro que viene a guiarnos por el camino correcto, pero no necesitamos a Jesús para llevar a la salvación, que de hecho Dios nos da las instrucciones en la Biblia, que confía en nuestra capacidad, en nuestra voluntad para enmendar y corregir, que confía en nosotros para enmendar el camino. Ahora, el problema de esta posición es que entonces el cristianismo se convierte en solamente, ¿no? En un programa más de autoayuda. No necesitas absolutamente nada, solamente un maestro. Tú a partir de tu propia voluntad vas a poder salvarte. Y esto obviamente, como decía, remueve por completo la idea de pecado original de Agustín de Hipona. ¿Qué responde Agustín de Hipona? No, nuestra naturaleza por sí sola no basta para salvarnos. Aún si incurrimos en actos heroicos, ¿no? En actos de férrea voluntad, nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos porque estamos afectados por el pecado original. Que finalmente desde la antropología agustiniana es el reconocimiento, ¿no? A las limitaciones, a las debilidades del ser humano. Es un acto de humildad del ser humano, de Agustín de Hipona. No solamente necesitamos a Jesús como maestro, sino también lo necesitamos como salvador. Y aquí entra el famoso concepto de gracia divina, ¿no? Que es este concepto que desarrolla Agustín de Hipona contra los pelagianos. ¿Qué sostiene Agustín de Hipona? Él dice que la gracia es un favor, ¿no? Es una asistencia inmerecida que Dios le da al hombre y que esta gracia divina es necesaria para la salvación. Que el pecado original impide que nosotros logremos esa salvación por nosotros mismos. De hecho, la gracia divina precede a la voluntad humana. Es un regalo de Dios y es una gracia que transforma el alma del ser humano, que lo purifica y que es una base fundamental
para la redención, es decir, la negación absoluta de los postulados pelagianos de que nosotros, por nosotros mismos, podemos valernos hacia el camino de la salvación. Ahora, esta disputa es, vamos a decir, resuelta también en favor del cristianismo, de la posición de Agustín de Hipona, y eventualmente Pelagio fue excomulgado. Los pelagianos fueron declarados herejes en el concilio de Éfeso, un año después de la muerte de Agustín de Hipona en el año 431. Por lo tanto, es importante entender esta dimensión de Agustín de Hipona como polemista, como, ¿no? Como teólogo, no solamente predicando, sino también actuando en el terreno del debate. Sin embargo, tenemos que irnos a su obra más importante para entender el impacto que ha tenido Agustín de Hipona en Occidente. Y aquí estamos hablando de la obra de Civitate Dei, la ciudad de Dios, que es una obra que le toma varios años, es su obra suprema, su magnum opus, ¿no? Y hay que entender un poco el contexto de cómo surge esta obra que empieza a escribir en el año 413. En el año 410, les mencionaba al inicio del programa, los visigodos, ¿no? Bajo el mando de su rey Alaric o Alarico, invaden Roma y saquean Roma. Roma queda destruida, queda en escombros. Y la gente se pregunta qué es lo que puede haber llevado a esta caída, ¿no? Tan monumental de una ciudad que era tan esplendorosa, tan poderosa, la capital de un imperio, el más grande que había visto la historia occidental. Bueno, algunos sostienen que fue esta caída por la pérdida de las virtudes romanas, ¿no? Auctoritas, gravitas, dignitas, humanitas. Bueno, todas estas virtudes romanas expresadas por sus grandes referentes literarios que habían inspirado a Agustín de Hipona, pero también señalan, Roma cae porque se dedica, ¿no? A la perdición, abandona a sus dioses y adopta este extraño culto al cristianismo. Es decir, se culpa al cristianismo como una de las causas de la caída del Imperio Romano y Agustín de Hipona se siente, ¿no? Llamado a responder. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, los romanos creían en dos cosas. En primer lugar, en la felicidad terrenal, un optimismo, ¿no? Que nacía del orgullo, de la ambición, de la creencia en el poder de la tecnología, en la capacidad del ser humano de modelar y someter el mundo, que nace, ¿no? De esta inspiración que genera la expansión del imperio, el poder del imperio romano. Es decir, esta felicidad terrenal que nace del orgullo, de la ambición, de la creencia en este poder de cambio. Y la segunda creencia de los romanos es que ellos creían que habían logrado un orden justo, justitia, ¿no? Justicia. Y que es un orden de justicia que surge a partir de la meritocracia, es decir, del gobierno de los mejores. En Roma era deseable acumular fama, poder y dinero, y no solamente era deseable acumularlos, sino también era deseable mostrarlos al mundo, ostentar estos logros como una muestra de éxito, como una muestra de o como un ejemplo para otros. La ostentación del poder, del dinero y la fama. Esto plantea para Agustín algunos problemas fundacionales. Roma cae no por el ascenso del cristianismo, ni por la adopción del cristianismo, sino por su amor al hedonismo, a la ambición y a la arrogancia. A partir de eso también Roma cae por la falibilidad de su sistema político, por esta creencia absurda también, señala Agustín, de creer que el ser humano es perfectible, que por sí mismo puede dominar el mundo, ignorando estos dos, ¿no? Estos dos principios de pecado original y gracia divina. Señala Agustín de Hipona que el otro problema del ser humano es que celebra la riqueza terrenal, sobre todo la riqueza material terrenal, y se olvida de la riqueza espiritual. Y que mientras en el imperio se exalta el éxito como expresado en acumulación de poder político y de dinero, Dios celebra al pobre. Es decir, celebra al pobre y no lo condena. Entonces, para Agustín de Hipona el problema es claro, no ha sido el cristianismo. El problema de la caída de Roma ha sido su arrogancia, esta idea de creer que el ser humano es perfectible, ignorando que el ser humano es
corrupto de manera innata, es una corrupción que también se va a expresar en las instituciones que diseña el ser humano, en sus instituciones políticas, en sus instituciones legales. Si la semilla es corrupta, las instituciones y el orden político, social, cultural y de justicia que surjan a partir de esta naturaleza corrupta van a ser también corruptos. Por lo tanto, esa es una de las características de la civitas terrena, la ciudad de los hombres, la ciudad terrenal, que es una falsa adoración a los logros de un ser humano que es corrupto. Seres humanos que, como dije, son egocéntricos, ambiciosos, orgullosos y viciados de origen. No se puede entonces celebrar eso. Hay otro problema también que señala Agustín de Hipona. Lo que ocurre aquí es una expresión de falibilidad y debilidad moral que Agustín de Hipona expresa bajo el concepto de libido dominandi. El libido dominandi, que es el libido dominante, ¿no? Que es este deseo, esta lujuria por dominar. Entonces señala Agustín de Hipona, el libido dominandi ha sido uno de los principales problemas de la caída de Roma. Es este instinto totalitario de control absoluto, de dominación, de sometimiento, ¿no? Es un libido dominandi que no solamente se expresa en el hombre romano, sino también en los dioses romanos, ¿no? Y a partir de este deseo, ¿no? De este instinto totalitario por dominar, surgen y nacen la violencia y la crueldad. Y por lo tanto, a partir de la violencia y la crueldad es imposible, ¿no? Generar un orden que sea justo y pacífico. Y por lo tanto es imposible lograr esa idea de felicidad terrenal que era una de las dos grandes creencias que tenían los romanos, felicidad terrenal y un orden justo. Esto no es posible en un mundo donde no predomina el líbido dominandi, este deseo por dominar. Agustín de Hipona también traza esto a los orígenes de Roma. Él dice, Roma surge de la violencia, ¿no? La pugna entre Rómulo y Remo, que disputan dónde van a construir Roma, en qué monte la van a, ¿no? La van a construir, la van a fundar. Y finalmente Rómulo mata a Remo y bueno, ese es un nacimiento de un imperio a partir de la violencia. Hace un paralelo con la historia de Caín y de Abel, cuando Caín mata a Abel y no se arrepiente de la muerte de su hermano. Y es una muerte, es un asesinato motivado por los celos. Entonces, lo que señala aquí Agustín de Hipona es que los órdenes terrenales son órdenes paridos por la violencia y por la crueldad. Y él señala, Dios no conquista por la violencia, Dios conquista por el amor. Hay una diferencia fundamental y que de este amor puede surgir la paz y a partir de esta paz surge un ordenamiento que no es de la lógica del sometido y el dominante, sino que es una lógica de amor y de, vamos a decir, de justicia, de armonía. Por lo tanto, la ciudad de Dios, ¿no? En la Civitas Dei, predominan la solidaridad, la compasión, el amor, la virtud, la justicia. La Civitas Dei es un orden de amor, es un orden eterno, donde la gracia es la base de la salvación. Mientras que la Civitas Terrena, la ciudad de los hombres, no es un orden de amor, sino un orden de dominación. No es eterna, sino temporal. Y aquí está marcada por el pecado original que surge a partir de esta ausencia de compás moral. Entonces, lo que tiene que hacer según, ¿no? Si las ciudades terrenales no quieren caer, lo que tienen que hacer es buscar adorar al único rey que es Dios, de buscar imitar las virtudes de la ciudad de Dios, donde solo Dios es rey. Aquí también vamos a hacer alusión a la famosa idea de progreso, un progreso que sostiene la idea de progreso que hoy se entiende en Occidente, que es una idea agustiniana, ¿no? La ascendencia de la ciudad de los hombres a la ciudad de Dios, una ascendencia, un progreso que es lineal, continuo y ascendente, donde transitamos ¿no? Desde el pecado hacia la virtud, hacia la salvación, elevando nuestras, ¿no? Características, nuestras condiciones mediante la práctica de las virtudes cristianas. Así que la idea del progreso también es una idea que se la debemos a Agustín de Hipona. Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones a las cuales llega Agustín de Hipona en De Civitate Dei, la ciudad de Dios? Que Roma no cae
por la adopción y el crecimiento del cristianismo, sino por su propia degradación moral. La segunda conclusión a la cual llega Agustín de Hipona es que mientras la ciudad de Dios aspira a la beatitud y a la vida eterna, la ciudad terrenal se basa en el amor propio, que lleva al pecado y la decadencia. Ambas ciudades, la ciudad terrenal y la ciudad de Dios, van a convivir hasta el juicio final, donde finalmente se van a separar. Ambas ciudades también reflejan una lucha, una pugna constante entre la riqueza material terrenal y la riqueza espiritual celestial. Por lo tanto, vemos que esta es no solamente es un tratado teológico, sino también es un tratado de carácter político, en el que Agustín de Hipona lo que está haciendo es tratar de enseñarle al ser humano, ¿no? Qué tipo de virtudes tenemos que celebrar, tenemos que promover, si es que queremos que estos ordenamientos políticos, sociales y culturales sean sólidos, que se reflejen sobre la base de las creencias que tenemos. Si tenemos creencias y orientamos nuestras vidas hacia la virtud, hacia la compasión, hacia la honestidad, hacia el trabajo duro, bueno, vamos a estar tratando de imitar esa civitas Dei, la ciudad de Dios. Si nos dedicamos a los placeres, si nos dedicamos a la corrupción, entonces vamos a tener una ciudad terrenal. Finalmente, en el año 430, Agustín de Hipona ya estaba, ¿no?, pasando sus últimos meses de vida, y justo le toca la invasión de su ciudad por parte de los vándalos, que estaban destruyendo todas las ciudades de todas las provincias romanas. Y llegan finalmente al norte de África, llegan a Hipona, van a arrasar con toda la ciudad, toman prisioneros, violan mujeres, ¿no? Llevan esclavos, pero no destruyen ni la biblioteca ni la iglesia de San Agustín de Hipona en respeto, ¿no? Como muestra de respeto a los logros y al impacto de este gigante, ¿no?, de la historia occidental. ¿Qué podemos entonces decir de Agustín de Hipona? Podemos decir que fue un hombre viciado, un hombre con limitaciones, un hombre pecador, pero que eso no impidió que él siempre buscara de manera sincera y genuina la verdad, que buscara hacer el bien. Era un hombre que amaba el conocimiento, pero amaba el conocimiento porque lo quería utilizar para hacer el bien. Como señalé antes, un hombre honesto, no solamente en lo intelectual, sino fundamentalmente en lo espiritual, que hace monumentales contribuciones a la teología cristiana, disputas que deben ir más allá de las actuales, ¿no?, controversias entre evangélicos y católicos. Lo que yo estoy haciendo acá no es exaltar una posición u otra. Estoy tratando de resaltar la obra de un personaje que merece enorme admiración y respeto por lo logrado. No solamente las contribuciones son a la teología cristiana, a la antropología, a la ciencia, a la filosofía política. La idea de progreso, como le señalaba, es una idea agustiniana, las contribuciones que hace a la civilización en su conjunto. Y finalmente también este hombre que siempre estuvo buscando hacer el bien a pesar de haberse perdido, a pesar de haber cometido pecados severos, gravísimos, pero que se redime en la gracia divina, se redime en su encuentro con Dios. Es un hombre que merece gran respeto y admiración. Personalmente, para mí, Agustín de Hipona es un personaje fundamental, es un personaje digno de admirar. Y quiero cerrar esta presentación con una frase muy conocida de Agustín de Hipona, que refleja en gran medida su vocación, ¿no?, por la fe, su vocación en Cristo, su necesidad de hacer el bien, su necesidad de buscar siempre el bien. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En suma, Agustín de Hipona no solamente fue un gigante del cristianismo, sino un gigante de la civilización occidental.